¿Alguna vez te dijeron que no te metas al agua después de comer? ¿Que no te hagas sonar los nudillos porque te va a dar artritis? ¿O que solo usamos el 10% de nuestro cerebro? Sí, estoy seguro que te lo han dicho o lo has leído en alguna parte. Al igual que siempre escuchamos a las mamás decir que los niños se abriguen o que se sequen el pelo, porque si no, seguramente van a contraer un resfriado. Lo curioso de esto es que si bien son consejos de padres, abuelos, profesores que sin duda tienen buenas intenciones, la verdad es que son solo mitos. Sí, solamente mitos. Y hoy quiero contarte 7 mitos sobre la salud que todos hemos creído alguna vez, pero que la ciencia moderna ha demostrado que no son ciertos. Soy el Dr. Nassif y esto es Salud en Simple. Vamos a partir con uno de mis favoritos, y este es seguramente el mito más famoso sobre salud que existe en todo el mundo. Y es que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Esta idea suena muy atractiva, porque implica que el cerebro de los seres humanos tiene un potencial oculto que está esperando ser liberado. Y esto lo hemos visto en películas o incluso memes. Pero la realidad es mucho menos hollywoodense, aunque mucho más interesante. Las neuroimágenes modernas, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear, con un enfoque funcional, han demostrado que usamos el 100% de nuestro cerebro, incluso cuando estamos descansando. No es que exista una zona grande del cerebro que se mantenga apagada o sin funcionar, sino que cada área del cerebro recibe sangre y cumple funciones constantemente, aunque puede ser que no lo hagan todas al mismo tiempo. De hecho, si este mito del 10% del cerebro fuera real, la verdad es que significaría que tendríamos un 90% de nuestra masa cerebral sin ninguna función, lo cual sería un enorme desperdicio biológico. Cabe preguntarse, ¿por qué razón habríamos de tener un cerebro tan grande si solo vamos a utilizar una pequeña parte de él? Esto, por supuesto, sería contraproducente desde el punto de vista evolutivo, lo cual siempre intenta hacer a los seres vivos lo más eficientes posibles para enfrentar su entorno. Por lo tanto, no es que los seres humanos utilicemos solo el 10% de nuestro cerebro, aunque en el caso de muchas personas parece que usan el 10 o incluso menos, sino que la realidad es que utilizamos el 100% del cerebro de muchas formas distintas y en todo momento, incluso cuando crees que no lo estás haciendo. Ahora bien, hay otra parte del cuerpo que utilizamos muchísimo, de hecho casi todo el día. Son nuestras manos, las que tenemos que cuidar muchísimo y por ningún motivo hacerlas sonar. ¿O no? Este mito viene acompañado casi siempre de una mirada que te juzga cada vez que haces sonar tus manos. Deja de hacer eso porque te va a dar artritis, dicen muchos eruditos en la salud. Pero, ¿es esto verdad? El famoso sonido al hacerse crujir los nudillos no significa que los huesos estén chocando entre sí, sino que este sonido viene de la liberación de un gas dentro del líquido de las articulaciones. La persona más convencida de esto en todo el mundo es un médico estadounidense llamado Donald Unger, el cual quiso poner a prueba este mito. Este médico se hizo sonar los nudillos de una sola mano por más de 50 años. Específicamente, lo que hizo fue hacerse sonar la mano izquierda todos los días, al menos 2 veces, por décadas. En cambio, la mano derecha no la hizo sonar nunca. De esta manera, pudo comparar los resultados a largo plazo de hacerse sonar los nudillos en una mano versus la otra. Y los resultados son clarísimos. No hubo absolutamente ninguna diferencia entre ambas manos. Nada de artritis, nada de artrosis, ni ninguna otra enfermedad. Las 2 manos del doctor estaban en las mismas condiciones. De hecho, por realizar este experimento ganó un premio Ig Nobel, que son una parodia de los premios Nobel reales. Se caracterizan por reconocer experimentos que primero hacen reír a la gente y luego las hace pensar. Muchos científicos sueñan con ganarse un premio Nobel y muchas personas hacen un montón de cosas mientras duermen. De hecho, algunos incluso en el mundo real, como los sonámbulos, a los cuales no tenemos que despertar por ningún motivo, según el mito. Y esto viene cargado con mucho miedo, porque se dice que si se despierta a una persona sonámbula, esto la puede hacer correr un gran peligro,
que la persona puede sufrir un infarto, un shock o incluso daño cerebral. Pero la realidad es muy distinta. Despertar a una persona sonámbula no es peligroso en sí mismo. Lo que sí puede pasar es que al despertar a la persona, ésta se asuste, se confunda o reaccione bruscamente. Pero esto no implica que la recomendación sea no despertarlo nunca, sino que por supuesto se tiene que hacer, pero con precaución. Por ejemplo, si vemos a una persona caminar hacia unas escaleras, lo más sensato sería despertarla, o al menos sacarla de ese peligro. De hecho, hay personas que saben muy bien cómo manejar a sonámbulos porque han convivido con ellos toda la vida, y tienen la capacidad de dirigirlos hacia otras partes sin la necesidad de despertarlos. Pero bueno, el punto es que despertarlos no es el problema, sino que lo importante es saber cómo y cuándo hacerlo. Y otra pregunta muy interesante es saber cuánto tiempo hay que esperar para poder nadar después de haber comido. Algunas madres dicen que media hora, otras más estrictas llegan incluso a los 90 minutos. Pero la verdad es que más allá de haber limitado a muchos niños animosos y muertos de calor, este mito no ha servido para nada más, ya que esta creencia se basa en la teoría que la digestión le quita sangre a los músculos y por tanto es más probable que estos sufran un calambre. Pero los estudios muestran que haber comido previo a nadar no aumenta significativamente el riesgo de sufrir calambres. Lo que sí podría pasar es sentir incomodidad si es que la comida fue muy copiosa y abundante. Pero eso no es lo mismo que sufrir un calambre incapacitante. De hecho, los nadadores profesionales generalmente consumen alimento antes de sus competencias, para poder tener llenas las reservas de glucógeno y poder tenerlas disponibles para competir. Pero lo que a mí más me gusta de este mito es su origen, porque todo esto nace de un libro de los Boy Scouts de 1908, que después se popularizó en la década de los 50 y los 60. Entonces es increíble cómo una creencia o algo que se escribió hace tantos años se transforma casi en una realidad para muchas personas, lo cual sin duda tiene impacto hasta el día de hoy, ya que no es raro escuchar a muchos padres decirle a los niños que no se metan a la piscina y que esperen por haber comido recién. Y son esos mismos padres los que le dicen a sus hijos adolescentes que si se afeitan el pelo de la barba les va a crecer más oscuro y grueso. Este mito se repite mucho desde la adolescencia hasta incluso en muchas personas adultas. Te afeitas y cuando te vuelve a crecer el pelo, este se vuelve mucho más grueso y oscuro. Pero en realidad solamente hay una ilusión óptica. Cuando el pelo se afeita, se corta la parte más delgada y fina, y posteriormente avanza la parte gruesa, pero el grosor real del cabello no ha aumentado. La realidad es que tanto el grosor, la velocidad de crecimiento y el color están determinadas por variables genéticas y niveles hormonales, no por lo que hagamos o no con la afeitadora, ya que afeitarse no va a cambiar la estructura del folículo. Lo que sí puede cambiar tu vida para siempre es tragarte un chicle, ya que si este se queda pegado a los intestinos puede haber consecuencias fatales, o al menos eso siempre se le dice a los niños. Este mito ha asustado a generaciones completas. La idea de que un chicle se queda pegado a los intestinos durante años es tremenda, pero la realidad es mucho menos dramática. Aunque hay algo de cierto en este mito, y es que los chicles efectivamente no se digieren. Eso es verdad, pero el sistema digestivo no es tan ingenuo, ya que, al igual que con cualquier otro desecho que no es capaz de absorber, lo que hace es seguir avanzándolo hasta finalmente expulsarlo. Solo en casos muy extremos y repetitivos, esto podría tener consecuencias peligrosas, como por ejemplo un niño que se traga 20 o 30 chicles en una sola ocasión. Pero esto escapa mucho de la realidad, y un solo chicle solamente va a ser expulsado como cualquier otro alimento. Por lo tanto, si te tragas un chicle, la verdad es que no pasa mucho, no va a quedar ahí por siempre. Pero lo que sí va a quedar por siempre en todas las madres es decir la siguiente frase: abrígate y sécate el pelo, porque te vas a resfriar. Este mito es prácticamente universal. Salir a la calle con el pelo mojado, dormirte con el pelo húmedo o andar desabrigado son una receta casi ineludible para sufrir un resfrío.
A mí, hasta el día de hoy, incluso siendo médico, mis padres no pierden la oportunidad para decirme abrígate que te vas a resfriar. Pero aquí viene la aclaración clave. Y es que los resfriados no se producen por el frío, sino que por los virus. Y estos se transmiten por el contacto entre personas. Tener el pelo mojado no induce que ingresen virus a tu cuerpo. No activa un resfriado por sí solo. Si por ejemplo ponemos una persona sola en una isla con el pelo mojado y estando desabrigada, no va a pasar nada más que alarmar mucho a su mamá, ya que si no tiene contacto con virus es imposible que se resfríe. Y en este caso, en una isla sola, sin personas que le puedan contagiar un virus, no va a pasar nada. Pero entonces, ¿por qué este mito persiste y persiste con el paso del tiempo? Porque para defender un poco a nuestros padres hay que decir algo. Y es que el frío efectivamente puede debilitar un poco las defensas locales. Por lo tanto, la nariz o la garganta se vuelven un poco más vulnerables al ingreso de ciertos virus. Y por otro lado, solemos enfermarnos mucho más en invierno porque tendemos a pasar en lugares más cerrados y con más personas. Por lo tanto, la transmisión de virus aumenta mucho más. Y todo esto hace parecer que la asociación de virus con enfermedad son casi un hecho. Pero la verdad es que no tienen ninguna relación causal. Es decir, uno no causa lo otro. Y así como los virus se transmiten persona a persona, los mitos han pasado de generación en generación. Incluso llegan a un punto en que ya nadie los cuestiona. Muchos mitos de la salud nacieron en una época en que no existía evidencia, en que no habían estudios y en que una radiografía era la mayor imagen a la que podíamos optar. Pero eso ha cambiado. Espero que alguno de estos mitos te haya sorprendido. Si es así, déjalo en los comentarios. Además, aprovecho de dejarte un video sobre las bebidas energéticas, unos alimentos muy populares y que también tienen muchos mitos a su alrededor. Sin más que agregar, soy el Dr. Nasif y esto fue Salud en Simple.